Bienvenidos un día más a esta nueva sesión del plan de 5 días para dejar de fumar, en el cual estamos luchando para dejar el tabaco, pero con un método organizado, bien estructurado, ¿no? Y con un objetivo muy claro: dejar el tabaco de forma definitiva, ¿no? Y dejarlo de repente, no de forma gradual, sino dejar el tabaco sin anestesia, podríamos decir, de repente, ¿verdad? Así que bienvenidos. Veo a algunos sonrientes, a otros los veo con cara de preocupación. Así que me gustaría que me contarais vuestra experiencia. ¿Cómo han ido las últimas 24 horas? Fatal. Fatal. Peor. Unos bien, otros fatal, peor. En general, el segundo día sin tabaco es peor que el primero, ¿no? La lucha se hace un poco más dura. ¿Qué podéis contar? Contadme, ¿cómo ha ido? Que como mucho. ¿Comes mucho? ¿Tú todo el día comiendo? ¿Qué puedo hacer? No comer. Pues es normal. Sí. Agua, aire. Bebo agua. Y actividad. Sí, Sí. también me tomas hambre, Yo tengo un hambre. bebo agua, pero tengo más. Yo tengo mucha hambre. Bien, pues para esta ansiedad que tenemos cuando dejamos de fumar, que es muy normal, tenemos ansiedad. Y para colmo vais a ver que en poco tiempo se van a despejar las papilas gustativas de la lengua que han estado anestesiadas por el tabaco, y vais a encontrar que los alimentos tienen mucho mejor sabor y que todo está muy rico y que apetece comer un montón, ¿verdad? Y es normal ganar algunos kilos. Pero también os digo, es posible dejar de fumar sin ganar peso. Simplemente vosotros podéis comer cantidad y podéis comer cuando tenéis hambre, pero solamente de aquellas cosas que hemos explicado aquí: frutas, verduras, vegetales, cereales, hortalizas, ¿verdad? Hay alimentos que tienen un gran contenido calórico, o que tienen mucha grasa. Por ejemplo, si tú te pones a ver televisión, ¿verdad?, y quieres roer algo, pues tú te coges una cornflakes, por ejemplo, son cereales, y tú puedes comer una buena cantidad de cereales sin problema. Si en vez de eso coges una bolsa de cacahuetes, ¿qué va a pasar? Pues que el cacahuete tiene mucha proteína y además tiene mucha grasa, es alto en grasas los frutos secos. Por lo tanto, es muy diferente de comer cereales a comer unas nueces, ¿verdad? Es muy diferente. Y así tenéis que tener cuidado. Alguien ha dicho por ahí, zanahorias, ¿verdad? ¿Es buena idea o mala idea? Es buena idea, es buena idea. Es verdad que no está de moda. Lo que está de moda es que te comas un Kit Kat o cualquier otra marca que se anuncie por televisión, ¿verdad? Que sea de chocolate, con mucho azúcar, mucha grasa y todo eso. Pero aunque no esté de moda, una zanahoria es una opción muy saludable, que te aporta un montón de cosas buenas. Yo os animo a optar por la comida sana en las horas de la comida, es decir, 3 veces al día, y el resto del tiempo a optar por el agua. El agua es un elemento barato, un elemento que no tiene mal sabor, mal olor, ¿no? El agua es una buena opción ahora, porque no solamente nos quita la ansiedad realmente. 2 vasos de agua nos ayudan a seguir adelante, a rebajar la ansiedad, y 2 vasos de agua siguen lavando la nicotina de nuestro cuerpo, ¿verdad? El ser humano tiene 2 lavadoras superautomáticas, ¿no?, de carga superior, que están aquí. ¿Sabéis cómo se llaman? Los riñones. Nosotros no podríamos hacerlo, ¿verdad? Pero los riñones hacen ese milagro, entre comillas, de limpiar la sangre. Pero necesitan agua, como nuestras lavadoras necesitan agua. Y toda el agua que le podáis aportar en estos días va a ser fenomenal, porque está haciendo una buena limpieza, una desintoxicación natural. Si vosotros tuvierais que limpiar un fregadero lleno de cacharros sucios, ¿verdad?, y lo tuvierais que hacer solo con un vaso de agua,
pues ¿cómo quedarían los cacharros, verdad? ¿Cómo quedarían las ollas, los platos, los vasos? Quedarían sucios, no quedarían bien limpios, ¿verdad? Podríamos quitar lo más grave, pero no quedarían limpios. Y así pasa también con nuestro organismo. Necesita agua, abundante agua todos los días. De manera que ya de forma, como un hábito de salud, vosotros podéis quedar tomando de 2 a 3 litros de agua todos los días como un hábito de salud. Pero especialmente en esta semana es imprescindible para que el síndrome de abstinencia se acorte y se quede en 5 días, no más. ¿De acuerdo? Es normal tener hambre. Y es normal disfrutar más de la comida, de los sabores. Así que vamos a tener en cuenta. Vamos a comer, pero no vamos a comer cosas que tengan ese contenido en muchas calorías o en grasas. De manera que no van bien los caramelos, ¿verdad? No van bien los bombones, los chocolates, todas estas cosas no van bien. Vamos a optar por frutas, ¿verdad? Si hay que comer algo, vamos a comer una manzana, unas zanahorias, ¿verdad? Este tipo de alimentos. Y mucho mejor cereales que frutos secos. Bien, quería preguntaros también, ¿cómo ha ido el asunto de llamar al amigo? Contadme. Vosotras os habéis llamado, lo habéis hecho bien y os habéis dado apoyo moral, para estar más fuertes. Estupendo. Eso es lo que hay que hacer, eso es una ventaja. Eso es una ventaja, porque tú te conviertes de alguna forma en monitor, ¿no? Y tienes que recordar algunos consejos al otro, y se graba en nuestra mente. Y es un apoyo extra, nosotros no podemos fallar, porque tenemos que estar apoyando al otro. Tú tienes una persona a la que apoyar. Y te digo una cosa, es mejor que lo llames. Ahora es el momento de llamarle. No digamos, pues qué tontería. No es una tontería, porque en parte, aunque sea en una parte, el éxito o el fracaso de la otra persona depende de que tú estés ahí preguntándole, animándole un poco, con un poco de interés. ¿Y cómo nos sentiremos si nuestro amigo, pues, no lo consigue, verdad? Quizá nos quedaremos pensando, pues tendría que haberle llamado, tendría que haberle insistido, tendría que haberle apoyado más. Así que ahora es el momento de llamar al amigo, llamarle por la mañana y llamarle por la tarde. Ahora es el momento de llamar. Ahora me refiero en estos días. ¿Y alguien más? ¿Alguien más? ¿Cómo ha ido la experiencia de llamar al amigo? ¿Habéis llamado? Ha cumplido con su deber, pero yo no he estado porque estaba trabajando. Vale. No ha podido ser. Bueno. Él lo ha hecho bien. Tenéis que quedar de acuerdo ahí. Muy bien. Eso es lo que hay que hacer. ¿El cigarro este electrónico viene bien o viene mal? Porque a mí me la deja una compañera porque he tenido un rato malo y la verdad es que es vapor de agua. O sea, no... Pero a mí el hecho de tener el cigarro en la boca y soltar algo por la boca... La olla está por teléfono. Es que me ha relajado. Digo, qué suerte estás. El rato ese de nervios, pues me ha relajado. Puede ser un apoyo. Hay personas que se ponen un chupa-chup, que se ponen un palillo, que se ponen un trozo de, ¿cómo se llama?, de alguna planta, ¿verdad?, de hinojo, de alguna planta, ¿no? Todas las cosas que te ayuden y que no tengan nicotina, No, nada. Si es no hay ningún problema con esto. Al absorber, luego echas. Sí. No hay problema por eso. Bien, quería preguntaros, ¿cómo ha ido el tema del agua? De beber, vamos a empezar por la de beber, el agua por dentro, ¿cómo ha ido? Es importante, no es una tontería, es importante, ¿verdad? Muchas veces si tuviéramos que hacer algo caro, pues lo haríamos, y esto que es barato le damos poca importancia. No, tiene bastante importancia. Recordad, ¿cuánta agua tenemos que beber? 3 litros. Una botella de 1,5 litros por la mañana y una botella se tiene que vaciar de 1,5 litros por la tarde. ¿De acuerdo? Quería preguntaros también, ¿cómo ha ido el tema de la ducha? O sea, sí me gusta, pero no...
Sí, alguno dice, funciona. Ya sé que funciona. Lo que pregunto es si lo estáis llevando a la práctica. Lo digo porque primero hay que calentar. Se trata del agua caliente. La gimnasia vascular funciona de la siguiente manera. En la ducha con agua caliente nosotros nos lavamos, nos calentamos bien, ¿verdad? Luego cogemos ese guante de crin, ese guante de cuerdas o de plástico áspero y nos frotamos la piel, ¿verdad? Y entonces le damos el agua fría y nos seguimos frotando donde cae el agua fría. Y esto produce una impresión, ¿verdad? Produce un efecto muy bueno en el sistema circulatorio y en el sistema nervioso también. Tiene muy buen efecto. Además, es una de las formas más prácticas de levantar nuestras defensas, esta sensación del agua fría después del agua caliente. ¿Habéis oído hablar del doctor Alexander Fleming? Alexander Fleming fue el descubridor de la penicilina, ¿verdad? Uno de los hombres más destacados en el campo de la medicina. Alexander Fleming no solo descubrió la medicina, descubrió muchas otras cosas interesantes en el terreno de las enfermedades y las defensas del organismo. Y él descubrió que cuando la saliva y las mucosas nasales se vuelven ácidas, ¿verdad?, se segrega una sustancia que es antiséptica, es para combatir a los microbios. Y esta sustancia se llama lisocima. Y él estudió ese mecanismo y vio de qué formas el ser humano segregaba lisocima para combatir a los microbios y para levantar las defensas del organismo. Y comprobó que la forma más fácil de hacerlo es la ducha de contraste. Pasar del agua caliente al agua fría, ¿verdad? Y tiene que ser al menos 30 segundos de agua fría. No vale con un segundo. Tiene que ser al menos 30 segundos. Es poco rato, pero es suficiente. Al menos 3 minutos de agua caliente, por lo menos, que la piel esté bien caliente, y después de 3 minutos de agua caliente, 30 segundos de agua fría. ¿De acuerdo? Y esto es algo que hacen incluso en los hospitales naturistas como tratamiento de hidroterapia para levantar las defensas del organismo, ¿verdad? Así que le damos las gracias a Alexander Fleming por esto de la ducha de contraste, y nadie se muere por una ducha de contraste. El cuerpo está caliente y cuando está caliente entonces nos damos la fricción con agua fría, al menos por 30 segundos, los brazos, las piernas, el tronco, y entonces nos secamos bien y nos abrigamos bien, volvemos a estar calientes. Y cuando nos abrigamos bien, notamos todas esas sensaciones de hormigueo, ¿verdad?, de bienestar, hinchamos los pulmones y hay una sensación de satisfacción muy interesante, ¿no? Y hemos conseguido muchas ventajas, ¿eh? No solamente se hace esa eliminación por los poros de la piel, sino que el sistema nervioso se queda más templado y el sistema circulatorio también, de manera que estamos más preparados para el día, para enfrentar el día, para tener más paciencia, más fuerza de voluntad. Así es que yo os dejo este consejo. Es verdad que el agua está bastante fría, pero he vivido en diferentes países, os puedo asegurar que el agua puede estar mucho más fría, ¿eh? Y que eso no es un problema. El problema son los hábitos, ¿no? Todo nos cuesta coger el hábito. Es bueno empezar solamente por los brazos, ¿verdad?, e ir ganando terreno, brazos y piernas, el día siguiente ir ganando terreno. Pero el que lo ponga en práctica podrá ver las consecuencias, podrá ver las ventajas de esto. En cuanto a la parte médica que tenemos hoy, hablaremos de las enfermedades cardiovasculares. Pero antes, quiero hacer una pregunta importante. De los que estáis aquí, ¿cuántos no habéis fumado nada en el día de hoy? ¿Queréis levantar la mano, que se vea bien? Muy bien, pues tenemos un 50%. ¿Eh? ¿Cuántos han fumado un cigarrillo o menos? ¿Queréis levantar la mano? Muy bien. De acuerdo. ¿Y cuántos han fumado menos o mucho menos de lo que solían fumar? Estupendo. Entonces, todo el mundo está haciendo progresos, ¿verdad? Y algunos un progreso muy importante. Algunos ya llevan 48 horas sin fumar ni un solo cigarrillo.
Y yo confío en que cuando llegaremos al cuarto y al quinto día, todos los que estáis aquí levantaréis la mano que no habréis fumado ni un solo cigarrillo. Ese es mi deseo. Y el vuestro también, me imagino, si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Así que yo os felicito a todos, a los que estáis fumando menos. Recordar que un resbalón no pasa nada, nos ponemos en pie y seguimos caminando. ¿De acuerdo? El objetivo es no fumar. Y para eso hemos de estar sin fumar 5 días. Yo entiendo que todos los que estáis aquí sois este tipo de persona que le cuesta dejar de fumar, ¿verdad? Y nos preguntamos a veces por qué hay personas que están 4 meses sin fumar, luego lo cogen, luego lo dejan, están 1 año, luego vuelven. Parece como que no es algo grave para ellos, ¿no? Y es que las personas somos muy diferentes en esto, como estuvimos explicando. Unos lo tienen más fácil, otros lo tienen más difícil. Pero tenemos las herramientas necesarias para dejarlo. Solo hace falta ejercitar nuestra fuerza de voluntad para que se desarrolle y podamos ganar la partida al hábito. Así que yo os felicito. El tabaco y las enfermedades cardiovasculares. ¿Sabéis? Las enfermedades cardiovasculares son aquellas enfermedades, podríamos decir, de nuestras tuberías, de nuestra fontanería, del sistema circulatorio, ¿verdad? Arterias y venas. Y, por desgracia, en todos los países industrializados, estas enfermedades son las que se llevan por delante a más personas que ninguna otra. Sobre todo en estos 2 terrenos, el ataque al corazón y el accidente cerebral, ¿verdad? Aquí podéis ver una estadística. Bueno, no tenemos el proyector. Bueno, pues entonces la vamos a ver aquí. No sé si alguien nos puede poner el proyector. Fijaros estas barras que tenéis aquí. Esta barra más... Bueno, este gráfico corresponde a hombres y este corresponde a mujeres. Y es interesante cómo reaccionan diferente los hombres que las mujeres. Por desgracia tengo que deciros que a la mujer le sienta peor fumar que al hombre. No mucho, pero algo peor. En los porcentajes de muerte, por ejemplo, en algunas enfermedades, cuando el tabaco incide un 30%, en el caso de las mujeres es un 33, un 34%, ¿verdad? En el triángulo este terrible entre tabaco, alcohol, píldora anticonceptiva, ¿no? O simplemente tabaco, píldora anticonceptiva, es un desastre, ¿verdad? En el efecto de nicotina, cáncer de mama, ¿verdad? Que, claro, no sé si habéis conocido algún hombre con cáncer de mama. Yo no he conocido ninguno, ¿verdad? La mujer tiene ese problema, ¿verdad? Y aunque no tenga cáncer de mama o no use métodos anticonceptivos, en muchos otros problemas relacionados con el cáncer o con la circulación, sale perdiendo en los porcentajes, ¿no? A la mujer le sienta peor el tabaco, ¿no? Entre otras cosas, probablemente porque las mujeres tienen un 20% menos de glóbulos rojos en su sangre, son así. Por eso la mujer es físicamente menos resistente a la fatiga, al exceso de trabajo y todo esto. Cuando en la Segunda Guerra Mundial tuvieron que aumentar las horas de producción en las fábricas, que los hombres estaban en la guerra, las mujeres en las fábricas, pues enseguida hubo una gran cantidad de desmayos y de enfermedad. Es por esto, ¿no? Porque la mujer tiene ese 20% menos de glóbulos rojos y un sistema reproductivo muchísimo más complejo que el del hombre, debido a la maternidad, ¿no? Bien, pues a ver si nos arreglan. Ese gráfico está dividido en hombres y mujeres, pero la barra más alta es la barra de las enfermedades cardiovasculares. Esto es lo que mata a más personas. Y la segunda barra es la de los tumores, las enfermedades de cáncer, ¿verdad? Que están creciendo mucho, pero todavía las enfermedades de la circulación todavía superan al cáncer. Básicamente en estos 2 terrenos, el ictus, es decir, problema de circulación en el cerebro, y el infarto o la isquemia cardíaca.
Es decir, problemas de circulación. Hoy en día, en los países ricos, las personas nos estamos engrasando las tuberías con la alimentación excesivamente de alimentos animales. Al tener muchos alimentos de origen animal, tenemos mucha grasa saturada y mucho colesterol. Y eso va engrasando nuestras tuberías y esto es lo que causa el problema número 1 de salud. Lo que mata a más personas en los países ricos es precisamente esto. Gracias. Si tuviéramos que buscar cuál es el asesino número 1 en las calles para meterlo en la cárcel, ¿verdad? Es este problema de corazón, la enfermedad cardiovascular, lo que mata a más personas, ya sea en el cerebro o sea aquí en el corazón. Vamos a imaginar, ¿por qué viene este problema? Vamos a imaginar que estamos dentro de una arteria, ¿no? Hemos cortado la arteria y estamos dentro de este tubo, esta habitación sería el tubo de la arteria, ¿verdad? Y ahora resulta que comemos mantequilla, ¿no? Imaginemos que estamos dentro de la arteria y cogiéramos un paquete de mantequilla y lo estrellamos contra la pared. ¡Paf! Y ahí se queda pegado en la pared, ¿no? Ese es el colesterol. Triglicéridos, grasa saturada, colesterol. Todo esto viene en los alimentos de origen animal, ¿verdad? No existe colesterol en las frutas, las verduras y los cereales, ¿verdad? Entonces, esta alimentación muy alta de productos animales, las salchichas, ¿verdad?, la mortadela, el paté, el huevo, la leche, que contienen colesterol, van dejando pegotes de colesterol en las paredes de nuestras tuberías. Entonces, viene una especie de gasa que va detectando problemas y la cubre, se llaman fibrinas, y la cubre con calcio, como si la quisiera plastificar, porque dice, ¿esto qué es? Esto no es del cuerpo. Intenta plastificarlo para que eso no cree ningún problema. Y gana un poco más de volumen. Al haber algo saliente, es más fácil que el próximo colesterol, ¡pa!, se pega ahí. Y vienen fibrinas y calcio, y colesterol, y fibrinas, y colesterol. Y vamos creando un auténtico tapón en nuestras arterias. Y este es el problema básico de circulación. Ahora bien, la mala noticia es, la nicotina acelera ese proceso. La nicotina hace que se pegue más ese colesterol en las venas y las arterias. Cuando está taponada, ¿verdad?, ayuda a que la arteria es flexible, tiene una flexibilidad, ¿verdad? Pero curiosamente la nicotina del tabaco actúa para endurecer las arterias y que no sean flexibles y que se queden como una caña rígida y incapaz de reaccionar, ¿no?, a esos problemas. De manera que los problemas se van complicando, porque no solamente se ha endurecido y se está pegando más colesterol ahí dentro, sino que además, al fumar, se aumenta el número de latidos del corazón. Al fumar sube la presión sanguínea y las arterias pierden la capacidad de dilatarse, ¿verdad? Y la cosa se va complicando por varios lados. De manera que todo confluye a que un fumador tiene el doble de riesgo de producir, de sufrir estos problemas. Cada uno de ellos, en el tema cerebral, del ictus, las embolias, ¿verdad? Estos son los dos grandes terrenos, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad isquémica del corazón. Bien, ¿por qué menciono todo esto? Ya sabemos, ¿verdad?, que el tabaco es malo. Si no lo supiéramos, no estaríamos aquí. Pero es bueno recordarlo porque esto aumenta nuestra motivación. Efectivamente, el tabaco produce mucho más riesgo de infarto de miocardio y también en el tema del corazón. Estuvimos hablando del monóxido de carbono, que está presente en el humo del tabaco, tanto en el humo que aspiramos como en el humo que se consume lentamente, del cigarrillo que se consume lentamente. Y esta palabra tan compleja, carboxihemoglobina,
Es lo que se forma en los glóbulos rojos cuando la hemoglobina se une al monóxido de carbono. Y entonces ya no puede tomar oxígeno, ya no puede transportar oxígeno. Ahora imaginemos un corazón que necesita oxígeno, ¿verdad? Que las arterias se han endurecido, a esto llamamos arteriosclerosis. Las arterias se han endurecido, por dentro se han hecho con placa de colesterol, ¿verdad? Se han reducido, ¿verdad? Y además el corazón tiene que latir más veces y la hemoglobina de los glóbulos rojos puede transportar menos oxígeno, concretamente de un 16 a un 18% menos en un fumador habitual de un paquete de tabaco, un 18% de la eficacia perdida, ¿verdad? Es posible que esto no lo notemos mucho en el caso de personas jóvenes, ¿verdad? Aunque sí que nos damos cuenta de que si somos fumadores, a lo mejor subimos unas escaleras deprisa y nos damos cuenta que nos falta el oxígeno. Y ahí podemos palpar en la práctica todas estas palabrejas científicas que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Efectivamente, tenemos menos capacidad de llevar oxígeno a las células. Las arterias se han endurecido, ¿verdad? Se ha reducido su sección por la placa de colesterol con nicotina, un poco más de presión arterial a la que la arteria no puede responder con flexibilidad, ¿verdad? Más veces de latir el corazón y menos capacidad de la hemoglobina de transportar oxígeno debido al monóxido de carbono que la ha anulado. Sinceramente, todo esto son razones para dejar de fumar. Y a veces pues uno empieza a jugar al fútbol, ¿no? Y se da cuenta de que después de 2 o 3 carreras, ¿verdad? Dice, tengo que dejar de fumar, precisamente porque el cuerpo es ahora menos capaz de llevar oxígeno a todas sus células. Hay una vasoconstricción, es decir, la nicotina del tabaco, otro de los efectos que tiene en nuestra circulación es que hace que se reduzcan las venas y arterias, ¿no? Que se constriñen, se reducen, lo que se llama vasoconstricción. Y esto ayuda a subir la presión, ¿verdad? Si yo reduzco el continente, pues hay más presión en el contenido y la circulación es peor. Fijaros qué interesante. Cuando una persona se fuma un cigarrillo, se ha comprobado que en las puntas de los dedos, en las manos y en los pies, se reduce la temperatura 2 grados, ¿verdad? Y es por eso, es porque se cierran pasos sanguíneos, ¿verdad? Y el cuerpo tiene más problema para mantener la temperatura más periférica, en las manos y en los pies. No he traído esta placa conmigo, pero recuerdo una fotografía térmica de estas que se ve la temperatura por colores, ¿no? Y se veía la misma persona antes y después de fumar, ¿no? Y se veía cómo el calor no llegaba a las puntas de los dedos. Peor circulación. Dos palabras que son casi iguales, pero son diferentes. Arteriosclerosis y aterosclerosis. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Llamamos arteriosclerosis a que las arterias se endurecen, como explicábamos antes. Eso es arteriosclerosis. Aterosclerosis es que por dentro se le forma placa de colesterol con nicotina, ¿verdad? Es un poco más complejo, pero estoy simplificando porque al fin de cuentas es esto. La arteriosclerosis se endurece la arteria y pierde su flexibilidad, y la aterosclerosis tiene dentro ese ateroma, esa placa. Y todo esto hace que la persona pierde facultades y pierde posibilidades de reaccionar a una situación de crisis, ¿verdad? Yo recuerdo en los hospitales, ¿no? Por mi profesión, ¿verdad? Yo soy pastor de una iglesia, pastor protestante, y he estado mucho en los hospitales, funerales, operaciones, y por mi trabajo, pues naturalmente he visto mucha gente llorando. Yo recuerdo una familia, como
tenía dificultades para despertar de la operación, ¿no? Y estaba allí la esposa, ¿verdad?, y el médico que le daba algunas explicaciones. Y ella decía, no, pero el médico decía, hacemos todo lo que podemos, dice, pero su marido era muy fumador y ahora le cuesta mucho volver a funcionar por sí mismo, todo lo que es cardiorrespiratorio. Dice, pero hacemos todo lo que podemos. Y aquella mujer lloraba, ¿no? En aquel momento, claro, hubiera deseado que su marido no hubiera fumado nunca, porque eso estaba marcando una diferencia muy importante, ¿verdad? Un organismo deteriorado después de años y años del uso de todos esos tóxicos, ¿no?, que van deteriorando el cuerpo. Y bueno, aquí hay un dibujo muy gráfico. La verdad tengo fotografías, pero son muy feas, sinceramente. Se entiende mucho mejor con los dibujos. La arteria tiene una parte muscular y es elástica, algo que no tienen las venas. Y vemos que aquí empieza a aparecer el colesterol, lo que se llama ateroma. Y aquí está ya cargada de colesterol, como estas tuberías cuando el agua tiene mucha cal, ¿verdad?, que se van llenando de cal con el paso de los años y llega un momento que están taponadas. Y cualquier coágulo de sangre puede taponar y producir un infarto, una isquemia que se llama. Hay una Y en la cual es muy habitual que sea precisamente ahí donde se produce el tapón, y es en el músculo llamado miocardio, en la pared del corazón. Y cuando eso sucede, es el infarto de miocardio. Y el corazón, que tiene que bombear sangre, él mismo no tiene sangre para trabajar, porque se ha taponado la tubería. Tantos años de grasa en la alimentación, y nicotina, y grasa, y nicotina, y grasa, pues han llegado a ese punto. Y cuando estas cosas pasan, alguno dice, un infarto, qué mala suerte, ¿eh? Qué mala suerte que le ha tocado a él, ¿no? Bueno, pues naturalmente hay un factor del azar, ¿no?, porque la gente puede tener más o menos predisposición y circunstancias, ¿no?, pero no es solamente suerte. Toda esa grasa, ¿qué hace ahí? Puedo aseguraros que toda esa grasa entró por la boca. Esa es la respuesta, entró por la boca. Por eso cuando se habla de alimentación saludable, ¿verdad?, de ser un poco más vegetarianos, de no abusar de los alimentos de origen animal, es un motivo. Y que sepáis que la nicotina está actuando de pegamento para acelerar ese proceso. Así que yo os felicito a los exfumadores y a los que van a ser mañana exfumadores y las que van a ser pasado mañana, porque con esto os quitáis un riesgo de delante importante. Sí, bueno, hay muchas estadísticas, pero básicamente para entendernos vamos a quedarnos con esto. Un fumador tiene el doble de riesgo, dicen de 2 a 4 veces el riesgo de padecer este tipo de problemas de circulación. Más estadísticas. En esta estadística, por ejemplo, hablando de las causas de muerte, se dice enfermedades cerebrovasculares, y luego infarto agudo, y luego insuficiencia cardíaca, y luego otras enfermedades isquémicas del corazón, pero en realidad esas cuatro se están refiriendo a lo mismo. Nos hemos engrasado y hay problemas de circulación, ¿no?, ya sea en el cerebro, ya sea en el corazón o cualquier otro tipo de trombosis. ¿Qué pasa si dejamos de fumar? ¿Se arregla esto? ¿No se arregla? Naturalmente depende de la persona, esto no son matemáticas, pero la verdad es que sí se arregla, nos va mucho mejor y se nota rápido. Entre 1 y 2 años hemos quitado ya el 50% del riesgo. Es mucho quitar el 50% del riesgo que habíamos acumulado como fumadores. De 1 a 2 años nos hemos quitado la mitad de ese peligro añadido por el tabaco
de las enfermedades circulatorias. Y entre 10 y 15 años se podría decir que hemos vuelto al riesgo normal de una persona que no fuma. Pero claro, el que no deja de fumar sigue acumulando puntos. El que deja de fumar, ¿verdad?, tiene cada vez menos puntos para que le toque. Cada vez menos, cada vez menos. Pero el que sigue fumando tiene cada vez más para que le toque esta lotería, ¿verdad? Así que no nos contentemos pensando, bueno, pues es al que le toca, ¿no?, o lo que te trae la vida. Bueno, pues no es así. Depende mucho de nuestros hábitos. Buenos hábitos nos traen buena salud y malos hábitos nos traen mala salud. Por eso yo os felicito otra vez por haber venido aquí, por estar dispuestos a hacer cambios interesantes en vuestra vida. ¿De acuerdo? Muy bien, naturalmente esto depende también pues, de la edad de la persona, depende de su condición, depende de lo que fumaba, pero básicamente estos son los números. Y ahora vamos a recordar nuestras líneas de fuego, ¿verdad? Nuestras líneas de fuego para cuando viene el impulso de fumar, para grabarlas en nuestra memoria. Vamos a recordarlas. Número 1, he decidido dejar de fumar. Número 2, aire. Número 3, agua. Número 4, actividad. Número 5, buenos alimentos. Número 6, número 7, buenos amigos. Muy bien, ahí están nuestras líneas. Pues no están aquí. Hablando de esta alimentación, ¿cómo nosotros podemos tener menos riesgo en cuanto a las enfermedades circulatorias? Según la Facultad de Ciencias, Nutrición y Dietética de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Estos son los consejos que dan. En primer lugar, vigile las calorías. Vigile las calorías, y esto es muy importante no solamente para la circulación, sino para todo. Use aceite de oliva virgen extra. Estas son las recomendaciones. Reduzca el consumo de carnes rojas. Cuanto más vegetarianos, mejor. Mejor leche semidesnatada. La leche lleva bastante colesterol. ¿Sabéis para qué es la leche? La leche que solemos tomar, la leche de vaca, no está pensada para humanos, ¿verdad? Está pensada para terneros, que ganan un montón de kilos en poco tiempo. Eso tiene mucha grasa y tiene colesterol, ¿verdad? Tiene grasas saturadas y colesterol. Y eso no nos ayuda para nada. Sabéis que los bebés toman leche, los adultos no toman leche en ninguna especie animal, pero los seres humanos seguimos tomando material de engordar a los terneros y lo seguimos teniendo aunque tengamos 80 años, y es tremendo. Y con eso estamos engrasando más y más nuestras arterias. Modere el consumo de huevos. Limítelos a 2 o 3 por semana. La yema de huevo está a la cabeza del colesterol. La yema del huevo tiene más colesterol que ninguna otra cosa o carne. Frutas como desayuno. Esto es importante, espero que ya lo estéis haciendo, ¿verdad? El patrón de 3 comidas, con mucha fruta y cereales en el desayuno, ¿no? Verduras en la comida y frutas en la cena. Azúcar y sal en mínimos. Esto es importante. Azúcar y sal en mínimos, sobre todo en estos días. Además, el azúcar es una de las cosas que más hace caer las defensas. Si tenemos tiempo, podremos hablarlo en el último día, que daremos más claves para el control de peso en el último día. Y esto del azúcar es importante, irlo eliminando lo más posible. Y también las comidas preparadas lejos, porque suelen ser comidas muy condimentadas, ¿verdad? Muy saladas, ¿verdad? Y a nosotros no nos interesan. Muy bien, pues aquí termina la parte médica. Vamos a pasar a la parte psicológica. ¿Hay preguntas sobre esto? ¿Sobre lo que hemos hablado hasta ahora? Muy bien. Pues vamos adelante. A modo de resumen, estuvimos hablando ayer de la fuerza de voluntad.
Y estuvimos diciendo que una persona puede conseguir aquello que se propone, incluso aunque lo tenga muy mal. Y vimos muchos ejemplos de eso. Dimos aquella frase triunfadora: si quiero, puedo. Y yo quiero preguntaros, ¿qué os parece esta frase? ¿Es verdad o no? Si quiero, puedo. En las cosas reales de la vida, ¿no? En las cosas prácticas de la vida, es así. Si quiero, puedo. Y en esto tenemos que pensar, tenemos que reflexionar. Si yo quiero, puedo. Si yo quiero, puedo conseguirlo. Es así, es así. Y un plan para vencer el deseo. Estuvimos hablando de mantener el control de la voluntad y todas estas líneas de fuego para cuando viene la curva de la ansiedad. Aire, agua, actividad, ¿verdad? Quería preguntaros, ¿cómo os ha ido con esta curva, con este ahogo que viene, estas ganas de fumar? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia? A mí me ha demostrado que cuando fumaba no tenía curva, o sea, era continuo. Y ahora me está demostrando que no me viene esa curva. O sea, la curva mía es encender un cigarro. En cuanto enciendo un cigarro ya vienen curvas sucesivas. Entonces lo que tengo que tratar es de no encender ningún cigarro. Ajá. Para mí esa es mi experiencia. Gracias. Yo debería de tener la curva cada segundo. Se había convertido en una línea, ¿no? Sí, La claro. curva. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más nos podéis contar? Queremos saber de vuestra experiencia. ¿Cómo han ido las curvas? El deseo de fumar que se acentúa, ¿verdad? Pues yo, por ejemplo, las 2 veces que he pecado los 2 días a la misma hora, de 1 a 2 de la tarde. Ya he sido cuando he dicho a una compañera, déjame que te lo encienda. Y es darle una calada, pero yo es que ya, Entiendo. pero a la misma hora. Me ¿Has entra el probado la jamacuco. retrasante del reloj? ¿Eh? Pásate el reloj. Eso es que tengo reloj por todos lados. Lo pisoteas directamente el reloj. Y así los dos días igual. Pues yo te felicito, ¿eh? Eres una valiente. Y eso es todo, y tú te mantienes así. Muy bien. En otros momentos me viene la gana, pero digo, no, bebo agua, tal. Pero ese rato, los 2 días, no sé por qué, no lo controlo bien. Pues le llamamos curva porque aumenta, como que sube, y claro, si la persona no lo conoce este fenómeno, piensa que va a ser así todo el tiempo, que va a estar quizá toda su vida, no sé, está agobiado por esa sensación y no piensa con claridad. Y dice, pues para vivir así, ¿verdad? Lo sé perfectamente. Lo sé perfectamente porque yo recuerdo el día que dije, ya no fumo más. Y cogí el paquete con el mechero y había una obra con una valla y lo tiré por encima de la valla dentro de la obra y se ha acabado, no fumo más. Me estoy confesando con vosotros, ¿eh? Y a las 2 de la mañana, amigos, a las 2 de la mañana me vestí, todo cerrado. Me recuerdo ahora como el chiquito de la calzada. No puedo, exactamente, no puedo. Y salté la valla de la obra, que si me hubiera visto la Guardia Civil me hubiera metido en un problema. Y por allí buscando encontré el tabaco y pensé, qué miserable es el ser humano. Es así, lo sé. Por lo tanto, no me extraña nada de lo que me digáis, ¿eh? Y no os cuento cosas peores, pero no me extraña nada que lo digáis. Le llamamos curva por eso, porque uno parece que se agobia y piensa, pues si voy a vivir así toda la vida, pues fumo. Pero nos estamos engañando. Esa curva cuando llega arriba empieza a bajar y dura unos 3 minutos. No dura toda la vida, dura unos 3 minutos. Y si superas esa curva, entonces viene una sensación que se retroalimenta, porque dices, aquí yo he vencido. Y te sientes más fuerte para la próxima curva, porque dices, yo aquí he triunfado, he sido el vencedor. Y cuando viene otra curva, estás más animado y así cada victoria te fortalece.
Esta tiene que ser nuestra experiencia, ¿de acuerdo? Porque no va a ser toda la vida así con ese apuro, no, en absoluto, van a ser unos minutos. Sí, bueno, yo me tengo que salir de la reunión en líneas generales porque mi circunstancia, lamentablemente, y de repente ha sucedido cosas bastante negativas. De entrada, que precisamente ayer me acosté mucho antes para dormir, descansar, que el ejército estuviera más preparado, y no he dormido nada. Te acostaste antes de la hora para descansar bien, levantarte pronto, y no has dormido. Después, que por la mañana me comunican que una íntima amiga mía pues se está muriendo y que la queda para morir. Te dan malas noticias. Malas noticias, con lo cual, bueno, yo dije, bueno, de momento dejo este tema porque, pero sí recuerdo en una ocasión que estuve unos cuantos días. Si tienes que ser breve, porque no se graba bien con este micrófono. Adelante. Lo que quiero decir es que las curvas, cuando Ajá. pasan, pues yo lo comparo a una especie de bofetada con el puñetazo que te pega un peso pesado. Y dices, bueno, ahora te lo aguanto, pero es que a los 30 segundos te meten otro bofetón. Y llega un momento ya que en mi caso, yo como que perdía la voluntad, no era sin voluntad, estaba destruido. Sí, sí, sí. Es así, no es una cosa fácil. Pero superar una curva psicológicamente nos refuerza y estamos más fuertes para la siguiente. Y es verdad que en algún momento del día parece que nos sentimos flaquear, ¿no? Y es el momento de recordar todas las cosas que nos motivan a dejar de fumar. Y es el momento de recordar todas las líneas de fuego, ¿verdad? He decidido dejar de fumar, aire, entonces hacer respiraciones profundas, porque cada cosa tiene su efecto, su resultado, poner oxígeno en el cerebro. Cuando viene esta curva, este apuro, estas ganas terribles de fumar, estamos en un problema. Y hay un camino que seguir. No es el camino a coger un cigarrillo, es el camino de las líneas de fuego. Respiraciones profundas. Hacemos de 5 a 10 respiraciones profundas. Bebemos 2 vasos de agua y actividad. Tenemos que estar ocupados, ¿verdad? Y de esta forma, de una forma natural, vamos a superar esa curva. Y vamos a ver, bueno, pues no era tan grave, ¿verdad? Tiene que ser así. El tercer día sin fumar es el peor de todos. ¿Mañana es peor que hoy? Madre mía. Pero quizás en tu caso no, quizás para ti no lo es, porque las personas somos muy diferentes. Yo he encontrado de todo en los cursos, pero os puedo decir que normalmente el tercer día sin tabaco es el peor, pero es el peor que vas a tener ya en tu vida, porque después de eso el cuarto va a ser mejor, y el quinto mejor, y luego ya la adicción física va a ser una cosa del pasado. Por lo tanto, ahora nos vamos a ceñir bien en los lomos, ¿verdad? Nos vamos a preparar para las próximas 24 horas. Tengo una tarjeta aquí que voy a pedir que repartan. La tarjeta del tercer día. En esta tarjeta la frase es: yo he decidido tener buena salud. Gracias. Yo he decidido tener buena salud. Y esta será nuestra nueva línea de fuego, la línea de fuego número 8. Yo he decidido tener buena salud. Esto es algo que decidís y que vais a conseguir. Y hace esta reflexión en 3 puntos. El cigarrillo contiene nicotina. La nicotina fortalece el hábito de fumar. Fumar arruina la salud. Y la frase, yo he decidido tener buena salud, que será nuestra línea de fuego número 8. Así que vamos a repetirla juntos para grabarla en la mente. Yo he decidido tener buena salud. ¿Es esta tu decisión? Decidimos tener buena salud y librarnos ya de todas esas cosas que hemos puesto ahí en la pantalla. El acto voluntario, vamos a repasar. Nosotros hemos decidido echarnos al agua de golpe, dejar el tabaco de golpe, no progresivamente. No hacer ninguna excepción.
La forma de dejar de fumar es no hacer ninguna excepción. Podemos resbalar, hemos resbalado, pero no es nuestro plan. El plan es que no vamos a hacer ninguna excepción. ¿Por qué? ¿Recordáis el niño que tiraba de los pantalones al padre? ¿Verdad? Si decimos, bueno, pues un cigarrito de vez en cuando, entonces el otro yo, el yo adictivo, ¿verdad?, nos va a pedir otro y otro, ¿verdad? Entonces hay que decirle que no. Aprovechar toda ocasión para ejercitar la voluntad. Y cada curva que lleva, cuando llegan ganas de fumar, tenéis una oportunidad. Y hay que poner en marcha aire, agua, actividad. Y mantenerlo en el tiempo, es lo que tenemos que hacer. Y ahí tenemos nuestras líneas de fuego. El poder de la mente sobre el cuerpo. Este doctor, el doctor Fieser, curiosamente era un científico muy destacado que en los años 60, concretamente en el 64, participó en ese equipo internacional que, según las Naciones Unidas, declararon que el tabaco era malo y quedó demostrado en los años 60. Y él fue uno de los científicos que demostraron al mundo que el tabaco era malo, que era un veneno, ¿verdad? Curiosamente, él era fumador y él no dejó de fumar. Y él siguió fumando y fumando y había convencido a todos de que era malo el tabaco, lo había demostrado y siguió fumando hasta que con 66 años tuvo un cáncer de pulmón y tuvo que operarse. Y entonces dijo, ya no fumo más. Y ahí sobrevivió y dejó de fumar, ¿verdad? Pero, ¿qué le diríamos al doctor? Le diríamos, hombre, si alguien tenía claro que el tabaco era malo, eras tú, ¿no? Pero no es lo mismo saberlo, ¿verdad?, que poder superar la adicción. Psicosomático significa que la mente tiene poder sobre el cuerpo. Y hay incluso enfermedades psicosomáticas, ¿verdad?, porque la mente tiene bastante poder sobre el cuerpo. Y esto nosotros lo tenemos que explotar, lo tenemos que rentabilizar, el poder de la mente sobre el cuerpo. De repente una persona le dan una mala noticia y se le pone la piel fría, o se da un susto, ¿verdad? Es muy conocido la úlcera de estómago. La úlcera de estómago producida por los nervios, por el estrés, ¿verdad? Efectivamente, con los nervios y el estrés no se riega bien de sangre la pared del estómago y no se produce esa mucosa protectora, en fin, hay un proceso ahí, pero hay muchas enfermedades en las cuales la mente tiene mucho que ver. Hasta un dolor de espalda. Si la persona está en tensión, mantiene esa tensión durante varias horas al día, hay falta de riego, hay mala postura y esos músculos tensionados llegan a producir un dolor de espalda, un dolor muscular. Un experimento efectuado, un hipnotizador, y esto está en la Enciclopedia Médica Moderna, está atestiguado. Un hipnotizador hipnotizó a una persona y le dijo que le iba a quemar con un cigarrillo en la mano, pero lo que tenía en la mano era un bolígrafo. Y con ese bolígrafo le tocó en la mano y le salió una quemadura. ¿Podéis creerlo? Sí, le salió una quemadura. De alguna forma el cerebro dio la orden y estaba convencido de que le habían quemado. Es impresionante lo que puede hacer la mente. En realidad es la mente la que dirige al cuerpo y no el cuerpo a la mente. Debe ser así, la mente dirige al cuerpo. La mente le dice al pie dónde debe ir y a la mano dónde debe ir. Y es la mente la que debe decirte ahora no fumar. Aire, agua, actividad. Hay esto sucede de dos formas. Hay un sistema nervioso, lo que podríamos llamar consciente, ¿verdad?, que lo utilizamos para hablar, para movernos, y hay otro que se llama neurovegetativo o autónomo, que funciona independientemente de nosotros. Esto es muy fácil de entender. Cuando estás despierto parece que la mente controla el cuerpo, bien, pero cuando te vas a dormir y te duermes, ¿quién dirige el corazón? Pues sigue siendo el sistema nervioso, los pulmones, ¿verdad? Y todo sigue funcionando, ¿verdad? Y este sistema nervioso sigue dando órdenes mientras tú estás durmiendo.
Y todo esto es muy importante, porque nosotros lo vamos a utilizar. Cada vez que tú dices, he decidido dejar de fumar y refuerzas tu decisión, eso va a hacer que la mente gobierne al cuerpo. Nuestro cerebro maneja miles de mensajes por minuto. Yo, sin darme cuenta, estoy moviendo la mano, estoy pronunciando palabras, moviendo la lengua, soplándole con los pulmones, manteniendo el equilibrio, sujetando la tarjetita, ¿verdad? Estoy haciendo un montón de cosas, cada uno de nosotros hace un montón de cosas a la vez. Y esa maravillosa computadora lo dirige todo, lo coordina todo, ¿verdad? Por eso merece que la cuidemos. Cuanto más conocemos nuestro cuerpo, más ganas nos dan de cuidarlo. Y eso es un motivo añadido. La mente es lo que nos va a ayudar a dejar de fumar. Y yo os invito a imaginar. Vosotros tenéis que proyectar una imagen en la mente. Yo he decidido tener buena salud. Y tú proyectas esa imagen en tu mente. La imagen de una persona sana, que tiene voluntad, que ha vencido su hábito, ¿verdad? Y ha ganado autoestima. Una persona que no fuma, una persona que da buen ejemplo a sus hijos, a los demás, a los chavales, ¿no? Que tiene mejor salud, que no tiene tos, que huele mejor, que no tiene que gastarse dinero en tabaco, todas esas imágenes positivas, ¿verdad? Y proyectarlas en la mente. Y vamos a eso. Cuando lo proyectamos en la mente, entonces es más fácil llegar a eso. De manera que cuando estés pensando, voy a dejar el curso, voy a volver a fumar, cuando estés apurado con estos pensamientos que te agobian, proyecta imágenes positivas. La imaginación tiene un gran poder. Proyéctate a ti con salud y habiendo vencido el hábito del tabaco. Se hizo un experimento en los Estados Unidos. Muchas personas se tomaron de la mano y se les pusieron unos electrodos. Y se les dijo que iba a pasar una corriente eléctrica por ellos, de una persona a otra. Entonces se les dijo que no les iba a hacer ningún daño. Y entonces, cuando se dio la señal, pues muchas mujeres gritaron, el 75% de personas dijo que había notado algo, ¿verdad? Incluso 4 personas se les había puesto el brazo rígido, se había quedado tieso. Pero no había habido, ya os imagináis, ¿no? No había habido corriente eléctrica, no había habido nada. Pero la mente, y había personas con el brazo tieso. ¿Por qué? Pues porque con la tensión ahí pues, se pusieron nerviosas y se les puso el brazo tieso, ¿no? Y no había habido corriente eléctrica. Sin embargo, la mayoría habían sentido algo. Así es la mente, ¿verdad? Y con la mente nosotros podemos hacer grandes cosas y la vamos a usar para el bien. He decidido tener buena salud. Esto es lo que tenemos que proyectar en la mente. Nos han proyectado en la mente muchas cosas. Este es uno de los primeros anuncios de tabaco en los años 50, ¿no? 45 o sí, 56. Bueno, pero hicieron creer a la gente que tendrían más glamour si fumaban. Y con esas imágenes la gente sueña, ¿verdad? Es lo que pasa con los anuncios, que te hacen soñar, ¿verdad? ¿No habéis comprado alguna vez una cosa que habéis dicho, ¿y esto para qué lo he comprado? Pues lo has comprado, pues lo hemos comprado pues porque nos han hecho soñar. Qué bien que vas a estar con esto y vas a estar feliz. Y dices, bueno, pues lo compro. Y luego resulta que no estás feliz, has comprado una cosa que no te sirve, ¿no? Bien, pues todo esto demuestra el poder de la mente. Nosotros vamos a proyectar la idea de la persona sana que ha dejado de fumar y que ha vencido el hábito del tabaco. Dijo Schopenhauer, la salud no es todo, pero sin salud todo es nada. Por eso he decidido tener buena salud. Llevad esta tarjeta encima. Tenéis que llevar también la de ayer para tener el teléfono de vuestro amigo, para llamarle, ¿verdad? Teníamos que hacer un experimento, pero lo vamos a reservar para mañana porque se nos ha ido el tiempo. Así que simplemente nos queda repasar nuestras líneas de fuego
recordad que hay en la número 8, que es esta frase triunfadora, he decidido tener buena salud. Así que vamos a repasarlas una vez más. Número 1, he decidido dejar de fumar. Número 2, aire. 3, agua. 4, actividad. 5, buenos alimentos. 6, buen descanso. 7, buenos amigos. 8, he decidido tener buena salud. Estupendo, sois un público estupendo. Pues mucho ánimo. Mañana va a ser para algunos el día más crudo, pero va a ser el día de la victoria. Como el cochecito que llega arriba y después ya lo tiene todo cuesta abajo. ¿De acuerdo? Así que hay que poner todo de nuestro lado, recordar esas líneas de fuego. Mucho ánimo y hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.